Natalia, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas Bueno, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy Ay, estoy bien, torcida, a pues, ver. pues como acabamos de publicar en Instagram, ahorrando en la comida después de hacer tus dos cursos aquí en celucreatividad. Que digo, para esto nos tienes, Natalia, aquí comiendo bajo mínimo. Ay, a ver si veo, no sé qué he hecho con mis, que me voy a poner los... aquí, los cascos, para irte Vale, pues mejor que así tengo. aprovecho y aunque ya eres mundialmente conocida, te presento un poco. Sí, bueno, Pues estamos ahora. aquí con Natalia de Santiago, que es profesora de Geocreatividad del curso Finanzas Excelentes y acabamos de lanzar un nuevo curso que se llama Pensión Completa y básicamente es un curso para currarnos una jubilación 5 estrellas. Y al hilo de Natalia es experta en divulgación financiera y, bueno, en finanzas. Y ahora se dedica mucho también a la divulgación y a hacernos entender al común de los mortales términos financieros que estaban fuera de un poco de nuestro mundo. De hecho, yo comentaba antes, anunciando el directo, que digo, yo que he estudiado Derecho y Empresas, la verdad es que hasta hablar contigo hay muchos temas en los que en la dinámica del día a día jamás me había parado a pensar. O sea, yo jamás me había parado a pensar en qué iba a ser el día de mañana de mí y de mi jubilación y de qué podía ocurrir con mi pensión o qué consecuencias puede tener que, por ejemplo, yo en mi caso haya dejado mi trabajo, me haya hecho autónoma, ¿no? Y qué consecuencias podría tener eso. Y es verdad que profundizando sobre este tema, que se trata en detalle en el nuevo curso, ¿no? Que el nuevo curso es, oye, todos los factores que tienes que considerar porque realmente la normativa está cambiando y antes nuestros padres llegaban a la jubilación y se habían cotizado año a año con regularidad, tenían su futuro, digamos, solucionado y ahora claramente no lo tenemos. No tenemos ese futuro asegurado, ¿cierto? No, para nada, no, en absoluto. Y sobre todo, yo es que creo que lo que hay que darse cuenta, porque siempre parece, o sea, hablamos de, en plan, siempre, las cosas han sido siempre así, ¿no? Que para empezar, cuando decimos siempre, nos referimos a hace muy poco tiempo, o sea, tenemos a lo mejor Sí, lo que le ha pasado a tu padre o a tus abuelos, que tampoco es un indicador de que las cosas tengan que ser así, y además que las cosas han cambiado un montón. O sea, es que nuestra vida muchísimo. financiera y sobre todo a largo plazo no tiene nada que ver con la de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces no nos valen las mismas estrategias ni podemos gestionarla igual. Y entonces, en ese Claro, sentido, nuestra jubilación va a ser muy distinta y requiere que nos preocupemos de ella. Entonces, bueno, exacto. no es lo que todo el Para eso mundo quiere oír, pero es que es la verdad, o sea, es que es así. Entonces, sí, es un tema que es verdad que yo creo que cuesta, ¿no? Oye, tener que preocuparte y decir, no, es que ya no solo me tengo que preocupar por llegar a fin de mes casi, sino que me tengo que preocupar para que cuando llegue mi edad de jubilación realmente pueda llegar a fin de mes. Y da igual que tenga 28, que 40, que 53. El momento de preocuparse es cuanto antes mejor, porque como tú siempre dices, no, esto es como hacer deporte. Cuanto antes empieces, más fácil lo vas a tener. sobre todo es que, aparte de que cuanto antes empieces es más fácil, hay que hacer menos, es como eso, pues lo como el deporte, ¿no? Poquito a poco, pero sobre todo es que hay cosas que si no las haces pronto, luego ya no las puedes hacer tampoco. Es decir, Ya. si tú por lo que sea eso tienes una laguna de cotización en el año X, eso a posteriori ya no lo puedes arreglar. Y antes No, sí, o no, sea, no. hay cosas. Entonces, no solo es Nosotros que es aquí más en Hello fácil, Creatividad es verdad que hablando contigo nos hemos dado cuenta del desconocimiento tan brutal que teníamos sobre el tema y de lo importante que es preocuparse con tiempo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cosas que hemos aprendido con tu curso. Es que tú, a partir de los 47 años, si eres autónomo, no puedes cambiar tu base de cotización. Entonces no sirve que de repente a los 54 digas, uy, voy a aumentar la base de cotización ahora que puedo para que mi pensión el día de mañana sea más holgada y esté más cómodo, porque eso lo tienes que saber ahora, porque a partir de los 47, por ejemplo, no puedes modificarla, ¿no? Que a mí me ha dado como una dosis de realidad el decir, o sea, en serio, como dice Bea que está por aquí, ¡chum! No, y sí, me he sentido muy ignorante porque decir, joder, yo precisamente, pues no soy médico o no trabajo, no sé, en un trabajo ajeno o en comunicación ajeno a esto, ¿no? Que yo mi formación sí que es financiera y jurídica. Y en cambio, el no haberle prestado atención a este tema hace que tenga un desconocimiento absoluto de estos temas que son tan relevantes. pero ni tú ni nadie, o sea, ¿quién se plantea cuando se va a trabajar fuera o a vivir fuera un par de años qué pasa con la jubilación? Casi nadie. Te Nadie. planteas qué pasa con tu trabajo, con no sé, con lo de ahora, pero muy poca gente piensa si eso tiene consecuencias a futuro y qué consecuencias tienes, o cuando te reduces la jornada, o cuando lo que sea. Sí, son cosas que normalmente tú piensas en las consecuencias de ahora, pero no a largo plazo. Y bueno, es No, importante, sobre todo porque hay veces
que a lo mejor un pequeño cambio te puede cambiar la película. O sea, que Sí, hay sí. situaciones en las que a lo mejor te faltaba un año y si justo ese año te compensaba haber cotizado aunque no estuvieras trabajando, lo que fuera, ¿no? O sea, porque dices, para luego tener derecho a más, simplemente saberlo, o sea, saberlo. Sí, no, desde luego aquí, ya te digo, nos tienes a todas súper mentalizadas con el tema. Y luego también tratando este tema, nos dábamos cuenta contigo, obviamente, nos has abierto también los ojos a una situación que desconocíamos y es como este tema es especialmente relevante para el mundo de las mujeres, ¿no? La verdad es que ayer leyendo artículos, aparte de todo lo que hemos comentado contigo en la preparación del curso y en la grabación del curso, sobre la diferencia tan brutal que existe para las mujeres, a efectos de mujeres y hombres a la hora de jubilarse, nos pareció un tema muy importante de tratar contigo aquí en el directo, por lo mismo, porque creemos que es algo que deberíamos tener todas presentes en este caso y que la mayoría no lo tenemos, ¿no? Uno de los datos que poníamos hace nada en Instagram era que las mujeres de media cobran un 37% menos de pensión que los hombres, pero que lo que dice el informe emitido por el Ministerio de Trabajo es que incluso en algunas comunidades autónomas la diferencia es de un 50% menos. O sea, Y encima tienes que vivir más tiempo, porque normalmente la sí, esperanza sí. de vida encima es superior, con lo cual los ahorros que tuvieras, además de tu pensión, los tienes que estirar durante más años encima. Y además las mujeres suelen tener más gente a su cargo incluso durante la jubilación. Es Sí, más sí. normal. Entonces, es que claro, en el caso de las mujeres no es porque el sistema esté diseñado para desfavorecernos, sino porque se juntan una serie de circunstancias, como que solemos tener carreras más cambiantes. El hombre es más normal que tenga una carrera ascendente y la mujer es más normal pues que por la maternidad o por mil cosas sea una cosa no Sí, tan tal. Y que a empieza, veces sean incluso descendentes. claro, o que pases épocas que trabajes o trabajes menos, o que no trabajes, o que yo qué sé, o que seas tú la que acompañas cuando a tu marido le destinan fuera. Eso pasa más a menudo en el caso de la mujer. Y se junta. Eso quería preguntarte también, que intentemos entrar para que todo el mundo tenga en la cabeza cuáles son las causas principales que llevan a que una mujer o cotice menos cantidad a nivel económico, no a nivel de cuantía, o cotice durante menos tiempo a efectos de la jubilación, que ambos aspectos son fundamentales para llevar Claro, una buena o sea, jubilación al día de mañana. para empezar, suele pasar que las mujeres tienen en general menos años cotizados, por lo que sea, porque han estado años entre medias paradas, porque eso, ha habido más. Entonces suele costar más Sí, llegar al y porque mínimo. aunque nos cueste, es cierto que la maternidad a veces voluntariamente y a veces involuntariamente hace que las carreras profesionales se frenen o se retrasen. O sea, eso es Sí, bueno, y hay un más hecho. mujeres ya no cuidado de hijos, hay más mujeres que dejan de trabajar para cuidar a sus mayores también, Sí, a sí, padres, sí, porque al madres, final, familiares con discapacidades. con O sea, hay más dependencia. mujeres que cotizan menos años en total, con lo cual eso ya te hace. Y luego, cuando cotizas, además, los sueldos son más bajos porque el gap, y sobre todo para las madres, y además se mantiene ese gap hasta 20 años después de haber tenido el niño, que es alucinante, o sea, el niño ya con barba en la universidad y tu gap, tu brecha salarial, no solo no ha desaparecido, sino que se ha ampliado, que es algo que a mí me tiene loquísima con los datos. Sí, Es sí, decir, tienes un hijo y 20 total. años después no te has recuperado. Y luego, además, eso, encima lo que cotizas suele ser por salarios más bajos, con cotizaciones más bajas y mucho más en reducciones de jornada y todo ese tipo de cosas y en trabajos peor pagados en general. Sí, sí, Entonces, claro, es incluso como uno de la los datos de tormenta este perfecta. informe también dice literalmente, ellas ganan un 15% menos y no estamos hablando aquí de si eres madre o no eres madre, estamos hablando de En desigualdad general. salarial y de la brecha de género que está más que estudiado, ¿no? Ellas ganan un 15% menos por hora normal trabajada y de media obtienen un salario anual casi 6.000 euros inferior a los hombres, es decir, un 22,35% menos que ellos. Y eso es en igualdad de condiciones, no estamos metiendo el factor reducción de jornada, excedencia por cuidado de hijos, Claro. me han despedido porque soy madre, no me promocionan, etcétera. O sea, estamos hablando de situación de igualdad, bueno, de igualdad, de Sí. igualdad. Pero en las mismas condiciones ya tienes un 22% de salario menos. Si metemos todos los factores de los que estamos hablando, claro, la diferencia se desploma, o sea, no se desploma, perdón, aumenta todavía más, claro. Y es que además justo antes estaba hablando con Laura Letamendia, que es una de las personas, que es una de las investigadoras españolas en este tema, en temas de ahorro y de brecha de género también y tal.
Y además lo que ahorramos y tal hacemos peor uso. O sea, las mujeres se ocupan mucho de las finanzas del día a día, de las decisiones de consumo, de tal, pero menos de invertir. O sea, todavía hay como un poco de estereotipia en eso de las mujeres, digamos, el dinero, lo del día a día, pero a lo mejor las decisiones más de que invierto o no invierto, o si contrato un plan de pensiones o no, eso es todavía más masculino. Con lo cual, encima, lo que ahorras para la jubilación normalmente está peor gestionado en el sentido de que le han sacado menos partido también las mujeres. Con lo cual es eso, no hay una razón sola, no hay un culpable claro, pero es como una combinación de todo que hace que de media, con los datos sobre la mesa, las mujeres tengan una pensión muchísimo peor y un menos ahorros, o sea, menos de todo, porque encima tu capacidad de ahorro es menor durante toda la vida, o sea, que no nos podemos Claro, relajar, ya vamos. hablamos de temas, hemos hablado de temas que influyen como la reducción de jornada, el que tú te hagas autónoma para tener más flexibilidad y cotices menos, el que pidas una excedencia por cuidado de hijos, el cuidado a mayores dependientes, que está demostrado que las tareas de cuidado recaen más en las mujeres. Siempre. Y luego contigo también nos decías cosas de verdad en las que yo no había caído y ahora digo, ostras. Hablábamos, por ejemplo, de una mujer, que puede ocurrir al contrario que sea un hombre, pero vamos a ser realistas, son la minoría, ¿no? Una mujer que se va 12 años al extranjero porque su marido es diplomático o directivo en una empresa y al final se va a la pareja, hay niños y la mujer dice, bueno, pues yo freno mi carrera profesional, fuera trabajo o no, pero generalmente no sigue cotizando, ¿no? Nos contabas tú el caso que habías tenido una charla a mujeres, a españolas, mujeres despatriadas fuera y que se habían quedado todas locas, básicamente. Bueno, sí, claro, no, con la situación que tenían. Caso... Y luego voy a mencionarte otra situación de las que he comentado. Sí, claro. Y nos han llegado preguntas, perdóname, nos han llegado preguntas Ah. diciendo qué pasa si estoy en Alemania o estoy en Luxemburgo al hilo del lanzamiento del curso. O sea, que es un tema en el que también se pueden encontrar muchas mujeres. Muchas, y aparte luego además, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se expatrian o mujeres de diplomáticos y cosas así, que realmente tú sigues a tu marido y renuncias en gran medida a tu carrera profesional y tal, encima están súper desprotegidas en caso de separación también. O sea, claro, esa es la otra en todo. O sea, que yo ahí, la verdad es que la primera media hora de la charla se me queda en tanto, pero luego sale muy... Por otro lado, luego con mucha confianza, ¿no? Porque luego, o sea, esto es cuestión de saber que el problema está ahí y de que hay soluciones y que no son además tampoco muy complicadas. Que una vez que lo sabes, lo gestiones. De conocimiento, ¿no? Que es por lo que cuando hablamos contigo y nos propusiste que nosotros te proponíamos hacer otro tipo de curso y nos dijiste, creo que este es más importante. Y nos lanzamos de cabeza contigo y claro, nos decías, es que al final es un tema de conocimiento. Si tú sabes cómo solucionarlo y estás a tiempo de solucionarlo, por ejemplo, el caso de mujeres expatriadas, pues tú puedes llegar a un acuerdo con la Seguridad Social y seguir cotizando aunque no estés trabajando y estés fuera, por ejemplo, ¿no? Que hay escenarios, muchas como tú dices, y soluciones. Y el tema de las separaciones también es importante, ¿no? Una pareja construye un futuro juntos, voluntariamente entre los dos deciden que ella va a dedicar más tiempo al cuidado de los niños y va a renunciar o va a frenar su carrera profesional durante X años y ahora llega el momento de la separación. Y encima, como ya cada vez es más común, están en separación de bienes. ¿Cómo se quedan ellas? Regulín, o sea, si no te has protegido tu jubilación regular, porque claro, todos los derechos que él tenga acumulados, ella, digamos que podría ser en los dos casos, pero que tenga acumulados para su jubilación futura son privativos, son de él, pero si tú no has... Nosotros en Gelo Creatividad rara vez hemos hecho algo temático centrado en mujeres, ¿no? Pero este tema nos parece tan relevante. Me decías tú ayer, ¿estás entregada a la causa? Y digo, sí, estoy entregada. Porque me parece flagrante que no sepamos esto y que hay una desigualdad tan brutal en este tema. Sí, y sabes además lo que me decía esta mujer con la que hablo ahora, que es una gran experta en este tema, me decía además que tiene un doble impacto, porque como todavía... Además me dice, y estos son datos del año pasado, no de hace 10 años, en plan, que antigua, no, dice, estos son datos tal. En todo el mundo todavía, además, el cuidado de los hijos, pagamos un 50% más de la educación recae sobre las mujeres. Y dices que además la educación financiera se la damos nosotros, a nuestros hijos, nosotras. Con lo cual, te incide en tu vida porque tú ya no estás tomando tus medidas, pero es que además estás educando, estás traspasando esa falta de educación incluso a la siguiente generación, que eso es algo que no había pensado
tan así, que realmente Total. también la educación financiera suele venir por parte de las mujeres también, porque Sí, somos sí, las que sí. tenemos más peso. Entonces es que ya, si no es por ti, es por tu hija, o sea, es que llega un momento, Sí, o sí, por tu hijo, por que no hay, supuesto, no hay pero otra salida que te apetezca o no te apetezca, te parezca un tema complejo o no. Las finanzas también claro. son cosas de mujeres Y y luego cada vez sobre más. Es que no puedes delegarlo. O sea, eso es verdad que es como una falta de responsabilidad ahora mismo, porque realmente te puedes quedar muy vendida. O sea, es que. Claro, claro. Y luego muy vendida a una edad, ya con 60 y tantos, poco se puede hacer. O sea, ya con mucho menos margen de No, no, maniobra. y insisto, nosotros generalmente no tratamos estos temas, pero es una realidad que cuando tú tienes 40 años y 4 niños, como tengo yo, que yo siempre, bueno, pues a nivel académico, a nivel profesional, siempre he tenido mucha proyección, pero yo ahora he montado mi empresa y estoy convencida de que si yo ahora llegara a trabajar por cuenta ajena, en mi currículum pondría 4 niños en fosforito y en neón Ya. parpadeando, mucho más que todos mis logros o condición académico profesional, y es una realidad que vemos a diario con muchísimas alumnas de Gelo Creatividad, ¿no? Que tenían carreras profesionales con muchísima proyección, y el hecho de haberse convertido en madre, queramos o no queramos, y eso es un tema de estructura social que Sí, obviamente sí. también hay que apoyar desde el tema público, o sea que no vamos a resolver en este directo, pero es una realidad que es muy difícil reengancharte o seguir avanzando si de repente o frenas unos años o modificas el rumbo de tu carrera profesional. Con lo Y cual, luego que, exacto, y que luego además para muchas las soluciones, por ejemplo, hacerse autónoma o emprendedora o lo que sea, que también estás más desprotegido en general. O claro. sea, aunque el cálculo de la pensión es más o menos equivalente, pero también está un pelín también penalizado, y también los autónomos cobran de media un 20% menos de pensión que los trabajadores por cuenta ajena con ingresos equivalentes durante la carrera. Y te quedas fuera también de temas como planes de pensiones de empresa, que también se ven en el Bueno, ahora curso, ¿no? Que nos sí, comentas como complemento, o que sea, que es realmente con más razón te tienes que ocupar de tener muchísima tus más, propios productos, claro. tus propias inversiones, tus propios planes de pensiones, claro. Eso es algo en lo que hay que ser un poco egoísta. O sea, así como en todo, se hace equipo, se hace familia, ¿no? Remas por todos lados, pero en Sí, el tema de tu futuro hay que ser un poco egoísta, bueno, también por tus hijos, para que no te acabes con la sí, sí, maletita sí. llamándoles a su puerta, ¿no? Pero yo creo que en eso, digo, en esto hay que pensar en una misma. Y yo, de hecho, yo personalmente ahora mismo estoy ahorrando la bestia para mí jubilación, Sí, aunque me sí, que lo llevo decía. fenomenal con mi marido y le quiero que lo sueño, me da lo mismo. O sea, ahora mismo, Sí. sí, 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 no, que a mí de verdad que me abrió mucho los ojos hablar contigo, pero decía, es que es verdad, que es que aunque en tu cabeza todo vaya fenomenal y todo tal, es que el día de mañana te separas y efectivamente, si su carrera ha ido por un lado y la tuya ha ido por otra, como proyecto conjunto familiar, bueno, pero ¿qué pasa si se deshace ese proyecto? O sea, tienes que estar preparada para ese escenario, ¿no? Porque si sí, no, como tú dices, te quedas con la maletita en la puerta. Tú. sí, y en una situación de dependencia en la que te quedan un montón de años, que son muchos años hoy en día, que eso no nos damos cuenta, que realmente la esperanza de vida ha cambiado. O sea, creo que la esperanza de vida al jubilarse ahora mismo, para cuando nosotros nos jubilemos, habrá subido bastante, ahora mismo son como 23 años. Hace 20 eran 10 o 12. Que, Claro, claro. que es que Sí, son, que hay que estirar más los ahorros. claro, claro, con pensiones que van a ser cada vez peores, que antes no había que gestionar tan activamente la jubilación, porque era Claro. corta, o sea, era relativamente más corta, ahora es muy larga. Ella corta, y luego que, como tú dices, ¿no? Que cuando escuchamos la reforma de las pensiones parece que es un tema que Claro, afecta a los jubilados, me incluyo, que yo escuchaba reforma de las pensiones y tengo formación jurídica y financiera, vuelvo a insistir, y yo, eso no iba conmigo, porque yo tengo 40 años y eso no va conmigo, y me decían, Mar, es que las modificaciones que hacen precisamente, cuéntalo tú. claro, o sea, a ver, es que es mucho más difícil. Para un político es más difícil pasar una reforma que afecte a los jubilados de hoy, porque claro, votan, ¿no? Y se pispan. Si mañana les dices tu pensión que estás cobrando ya va a ser peor, pues hay mucho jubilado votante y son Es reformas muy polémico. difíciles de pasar. Pero si tú cambias los criterios para acceder a la jubilación, como nadie se los sabe y nadie se los empolla, pues seguimos votando sin saber que son nuestras pensiones las que se ven afectadas. Entonces es Claro, más claro. fácil hacer los recortes por ahí. Sí, sí, que son recortes que van a tener efecto 20 años después, con lo Porque cual tú el de oyes por 33 ahí, no, el mínimo de años, no sé qué, se ha subido de 15 a no va contigo. 17 y no tienes ni idea de si eso te va a representar a ti 5 euros, 10, 1000, no tienes ni idea. Entonces,
como que no afecta a tu decisión de voto. Entonces, esas reformas son más fáciles de hacer. Entonces, como hay que hacer reformas, porque no queda más narices, porque ya nos obliga hasta Europa. Porque no es sostenible. Y Europa, además, ya para los fondos del coronavirus y tal, ya nos obligó, una de las condiciones era hacer sostenible el sistema de pensión. O sea, que es que no nos va a quedar más narices. Pero es más fácil que lo hagan por estas reformas que no se da cuenta nadie. Vamos, nadie, sí, hay gente que sí, pero bueno, menos Totalmente. gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que son cosas como silenciosas, ¿no? Que Sí, van sí. haciendo cambios. Que van tú no te minando nuestros enteras. derechos, ¿no? Tú no te enteras y tú sabes a día de hoy cuántos derechos has acumulado, cuál sería tu pensión y tal, y en qué te afecta si hacen un cambio de una cosa a otra. Pues la mayoría de la gente no lo sabe. Y la realidad es que no es tan difícil. Los números no son tan complicados ahora que ya los has visto. No, y lo que pasa es que es verdad que hay que tener presente muchos factores de mucha índole. Mira, una de las preguntas que mandaban aquí mientras hablamos era, entonces, cuando hemos dicho que que a partir de los 47 no se puede cambiar la base de cotización, decían, ¿y qué importe es bueno cotizar antes de los 47 para tener una buena jubilación? Claro, no hay una respuesta directa, depende de cada cual, que es justo lo que enseñas a hacer en el curso. No hay muchos factores que tienen que entrar y lo primero que tienes que hacer es tus propios números. O sea, nosotros no podemos contestar a la persona que ha preguntado porque no sabemos cuál es el nivel de gasto que tiene hoy y por tanto no sabemos lo que va a necesitar en el futuro. Ni lo que ha cotizado ya, ni los derechos que ha acumulado ya y tal. Pero bueno. Eso me gustaría que contaras un poco como todos los elementos que influyen, que se ven obviamente en detalle en el curso que has lanzado de pensión completa, pero como todo lo que afecta y que hay que tener presente y porque no hay una respuesta directa a eso. Claro, o sea, para empezar depende de si cotizas por cuenta ajena o por cuenta propia, si has cotizado en los dos regímenes o no, eso para empezar, eso ya tiene un impacto. Sí. Luego, por un lado, cuenta lo que sea los años que hayas cotizado en total, ¿no? O sea, da igual cuánto, sino cuánto tiempo has cotizado en total y eso va a decidir qué porcentaje de tu pensión puedes cobrar, que no siempre va a ser el 100, es decir, en muchísimos casos no va a ser el 100. Porque para cobrar el 100% ahora mismo, y ese es uno de los criterios con el que juegan a alargarlo, porque de hecho era 35 años y ya son 37 años enteritos hay que cotizar para cobrar el 100% de tu pensión, que son muchos años. Pero son eso muchos años. Son muchos. Y eso, o sea, quiero decir, muchos años teniendo en cuenta, o sea, yo pienso en mi entorno, en amigas, ¿no? Vamos a hablar, hemos dicho mujeres que son profesionales, que trabajan activamente desde que han terminado la carrera con 22 o 23 años, pero es raro la que no ha tenido algún parón por la maternidad, voluntario o forzoso. Y dices, ahora nos está escribiendo también gente que dice, bueno, ¿qué pasa si me quedo en paro? Claro, es que hay tantos factores que afectan Y entonces, claro, porque además, si tienes huecos, por ejemplo, en la jubilación, lo que le llaman lagunas, o sea, si tienes... Sí. Bueno, a ver, por un lado lo que decíamos, cuenta el total, ¿no? De los años que tú hayas cotizado, independientemente de cuándo, ¿no? Da igual si has tenido parón. Te cuentan como todos los días que tú has sumado y con eso calculan el porcentaje de tu pensión que vas a poder cobrar. Y luego la otra, eso es el porcentaje, y luego la otra es cuál es tu pensión máxima, que tú puedes cobrar según lo que hayas cotizado en los últimos 25 años. Ahora son 25, lo pueden alargar, claro, que esa es otra de las que va corriendo hacia atrás. Pero bueno, ahora son 25. En los últimos 25 años antes de jubilarte. Ahí ya importa lo que hayas, la cantidad por la que tú estés cotizando. La base, que eso es algo que mucha gente yo creo que tampoco sabe, que a lo mejor te compensa reducirte la jornada antes de los 42 sería ahora, pero luego con 42 volver al 100%, que ya tiene un impacto en tu importe. O sea, son tonterías, pero que te pueden ayudar a decir, ¿me reincorporo o no me reincorporo? Y que si no lo haces con 42, ya luego ya esa oportunidad ya la has perdido, ¿no? Entonces, hay que tener dos cosas en cuenta. Uno, cuánto has jubilado en total y luego cuánto has cotizado en los años que te cuentan para el montante. Y si en esos años, si tienes reducciones de jornadas, si tienes lagunas y ese tipo de cosas. Sí, a mí me parece muy útil todo lo que explicas en el curso porque dice, por un lado, te enseño a hacer el ejercicio de plantearte cuál es tu nivel de gasto y, por tanto, proyectarte a cuánto necesitarás el día que con los 65 eches el cierre y entonces tengan que volver a ti a tus ahorros, ¿no? Primero planteate cuánto vas a necesitar. Luego calcula cuál será más o menos el importe de tu pensión en función de lo que estés cotizando, que tú enseñas paso a paso cómo puedes hacer eso. Están preguntando gente que vive fuera si les vale el curso. Yo diría que el curso vale, es verdad que se explica en detalle cómo funciona el sistema de pensiones en España. A ver, vale sobre todo
si estás el fuera pero piensas ejercicio, volver. O sea, si estás sí. expatriado, o sea, si te vas a jubilar en otro país, igual ya y hay... Claro, no, que hay normativa española, pero por ejemplo, Claro, Jessica, que trabaja con nosotros, es colombiana, decía, a ver, Mara, a mí me sirve el curso porque ahora sé en qué me tengo que fijar, aunque sea en Colombia, ¿no? Quiero decir, pero que claro. nos preguntaban eso. Y luego, por otra parte, Pero si estás nos están expatriado y vas a preguntando volver, también sí, por aquí, nos están preguntando si también explicas en concreto en qué productos financieros a nivel de inversión es más recomendable o no, en función de tu sí, perfil, confiar tu dinero, que también lo explicas, ¿no? Entonces yo creo que es muy claro. completo porque va por muchas áreas. Están diciendo por ahí, hoy cuánta desinformación tenemos, esto es muy útil, pues es que lo digo yo también, que insisto que tengo formación de este ámbito y es que no me había parado a pensar Que dice, ni a reflexionar sobre esto. si los Los hijos, hijos te suman tiempo de no, cotización, no como tal. lo que te Es dan una ahora mismo a las bonificación. madres es una bonificación sobre tu pensión. Imagínate que te sale 100, no 100, no 1000. Pues si tienes un hijo 5%, si tienes dos 10, Sí, pero así. vamos, Es que no una, confía. Inma, no confiaría yo mucho porque es un Eso 5%. dan una bonificación precisamente porque está visto que las madres de media cobran pensiones peores. Entonces, lo que han hecho es directamente bonificarlo. Y luego, si te pides excedencia por cuidado de hijos, ese periodo sí que te cuenta hasta, Cuenta como hasta 3 cotizado. años, exacto. Y si te reduces la jornada, como periodo también cuenta, pero las bases solo las de los 2 primeros años al 100% y luego ya en el porcentaje reducido. O Que sea a que ver qué cuando pasa con estás... ese complemento a la maternidad, porque ayer Bueno, investigando sobre ya, este sí, tema vi que ya hay una sentencia en la que un hombre dice que eso provoca desigualdad y que porque no aplican a él el complemento de maternidad y el juez se lo ha concedido. O sí, sea que claro, lo bueno. siguiente es que lo poco que nos ayudan teniendo en cuenta la diferencia que hay, también lo borrarán del mapa. A ver, sí, y sobre todo es que es importante, yo creo que, porque es lo que tú dices, o sea, es complejo, pero tampoco tanto. O sea, tú una vez que te haces como tu composición y sobre todo saber, ¿me afecta esta decisión que estoy tomando? Sí o no, cuánto, y a lo mejor decides diferente. O sea, yo es que siempre digo que cuanta más información tengas, pues mejores decisiones tomas. Y si decides aún así cotizar o no cotizar en una temporada porque te vas fuera o lo que sea, que sepas qué impacto tiene y a lo mejor lo puedes solucionar de otra forma. Claro, Pues yo creo eso, que lo ahorrando, importante invirtiendo. es lo que tú dices, esa educación financiera que tú te has hecho experta en proporcionar, es que es básico que la tengamos porque con el conocimiento te va a permitir reaccionar, ¿no? Claro, El problema es cuando no sabemos. pues lo que decíamos de un autónomo, si tú no te enteras que a los 47 años es tu última oportunidad para subirte la base, pues a lo mejor con 48 te das cuenta y ya se te ha pasado. Ya, Que son está las claro, está típicas claro. cosas muy tontas que dices, es que sí, ¿cómo no haberlo sabido antes? O la No, gente, pues hay mucha gente que se va a expatriar y no sabe que tú puedes suscribir con la Seguridad Social convenios especiales para seguir cotizando y no perder derechos. O sea, existen esas posibilidades, pero hay que saberlo, claro. claro, Y si lo claro. sabes, pues puedes utilizarlas y tener menos problemas, claro. Y luego que, además, si te sale un agujero, o sea, si tú dices, uy, pues mi pensión, vaya, no me va a cubrir seguramente, que nos va a pasar a todos, por las pensiones que van a ser peores, con lo cual a Claro. la mayoría de la gente no nos van a cubrir todos los gastos. Y de hecho, porque me escribía ayer una chica de Suiza también para preguntarme el curso, me dice, los 3 pilares, digo, es que en España no está todavía. O sea, tú en países como Alemania o Suiza ya está súper interiorizado que tu pensión tiene 3 partes, la parte Sí. pública, la parte de tu empresa y la parte privada, y que además aportan más o menos igual. En España no tenemos esa No. conciencia de que tú tienes que financiar lo mismo. Tenemos la conciencia de que la pensión pública te tiene que cubrir todo. En otros países ya este ajuste ya está hecho. Sí, Que sí, tú sí. piensas que en Alemania las pensiones son como el 40% del sueldo antes de Claro, claro. jubilarse. En España es el 70%, es que es mucha Sí, diferencia. sí. Pero Pero España va a tender a ser Alemania, sí, sí, o decías vamos, que del otros 70 países, está previsto casi que baje al al 50, ¿no? 50%. Del Claro, 70% del salario que es ahora, se prevé que sea como máximo un 50% de tu salario. Dice también aquí Débora, si, no, perdón, bueno, Lomar, que si las bajas por enfermedad grave de un hijo cotizan. Yo entiendo que sí. si es una baja laboral, pero siempre que la baja sea tuya, A claro. ver, las excedencias por personas con hijos con discapacidad sí que te cuentan, y además, así como cuando tú pides para un niño que no tenga ningún problema, Ujú. a los 2 años de la reducción de jornada, por ejemplo, tal, ya no te cuentan el 100% de la base de cotización, Sí. si tus hijos tienen discapacidad, sí.
O sea, si lo haces por cuidado de un hijo que está enfermo, gravemente enfermo, tal, ahí sí que se mantienen un poco más los derechos, sí. Y nos preguntan también, nos llegaba una pregunta también a través de Instagram, es que cómo afectaba todo este tema cuando se termina el paro, que nos lo preguntaban además varias personas. Había una madre que decía, oye, tengo 49 años, 2 niños pequeños, llevo 2 años en paro y tengo pocos ahorros y ya se me termina el paro. ¿Qué puedo hacer? Pues claro, entiendo que ahí, si no cotiza, pues volvemos al problema. Claro, saber lo que tienes es, si luego vuelves a trabajar, tienes lo de las lagunas. Que entonces, si eras por cuenta ajena y no autónomo, porque entiendo que si cobras el paro es por cuenta ajena, sí que si luego vuelves a trabajar, esa laguna hacen lo que se llama integración de lagunas, que es como que te la cubren, pero con la base mínima de cotización de ese momento. Entonces, si luego vuelves a trabajar hasta 48 meses, era así, creo que sí. Esto lo tendré que mirar, ¿eh? Pero creo que eran 48 meses. Entra con la base mínima. Pero claro, la mínima, si tú en realidad depende de la diferencia de lo que tú estuvieras cotizando o no, pues te va a impactar sobre todo en el importe de lo que luego pueda ser tu pensión máxima. Y decía aquí también Inma, con aportaciones de 200 euros a un plan, no hay el milagro de los panes y los peces, pero tú nos dices en el curso, oye, por poco que sea, si tú conoces bien las herramientas financieras, como vas explicando a lo largo del curso, realmente, bueno, los panes y los peces no, pero bueno. Hombre, a ver, 200 euros al mes, si tienes Hoy, años por delante y los pones en un sitio un poco apañado, sí que se multiplican bastante. Eso, O sea, que yo creo que ese es otro error muy grande. O sea, un error es no estar informado, o sea, no saber qué es lo que te viene, con lo cual entonces te viene y ya no te enteras. Y sobre todo no tomas a lo mejor no buscas soluciones que existían y que estaban a tu alcance. Y luego otro es esa sensación de como yo puedo ahorrar poco, pues ya no ahorro nada. Eso es súper nocivo porque realmente la constancia hace muchísimo más en temas de ahorro y lo que yo siempre digo, que en temas de finanzas el tiempo influye mucho más que la cantidad. Es decir, si tú tienes años por delante, cantidades muy modestas, a nada que las coloques bien, van cogiendo velocidad y sobre todo la constancia. Ahora, claro, si te esperas a los 63, pues ya tienes menos tiempo. Hombre, milagros 200 euros en 3 años no pueden hacer. Pero que si lo pones con 35, te va a funcionar. Y con 45, que a mí me escribía también gente ayer y con 40 y tantos, 50, digo, es que te quedan, como alarguen un poco la edad de jubilación, te quedan más de 20 años o más para jubilarte. O sea, que claro que da más tiempo. Que a tiempo. Claro, sí, claro. Sí, hay esperanza. Sí. Aunque no nos hayamos enterado de qué va la vaina hasta ahora. Claro, a ver, es como todo. Y luego eso, pero sobre todo es eso. También no pensar como es poco, o sea, 50 euros al mes te pueden sacar de un apuro muy grande del día de tu jubilación. Esto es ponerse. O sea, yo creo que es empezar y no desistir porque la primera no te salga. Y que en el curso tú explicas conceptos pues como la inflación, el aumento del valor del dinero, el interés compuesto. Ha dicho quién da un 8%, yo no he dicho ningún 8%, no, pero no bueno. hemos dicho el 8%. Dice, ¿qué producto da un 8%? ¿Me puedes preguntar qué producto te ofrece un 8%? Pues ya pues nos gustaría que hubiera mucho. Bueno, ¿no? A ver, ahora mismo solo tiene para sacar un 8%, que sí que se puede sacar, pero es invirtiendo en cosas con cierto riesgo, claro, sino imposible. Claro. Y te iba a preguntar también, nos decían aquí dónde invertir ahora para tu jubilación, pues tú hablas también de lo importante que es diversificar, ¿no? Hombre, claro. No poner todos los huevos en la misma cesta. Pero bueno, hay bastantes productos, hay bastantes opciones que son buenas, que están explicadas en el curso un poco con detalle. Los fondos indexados tienen un 8,5 con riesgo sostenido. Sí, con un fondo indexado, a ver, no está garantizado, eso es lo que nadie te va a decir, te garantizo un 8% anual, pero es verdad que los fondos indexados, cuando tienes un plazo largo, pueden dar rentabilidades muy buenas con comisiones muy bajas, que esa es otra, bajar las comisiones, que siempre nos fijamos, siempre queremos las máximas rentabilidades, pero sin embargo, conseguir un producto con comisión más baja tiene un impacto directo en tu rentabilidad neta. Y otra técnica de ahorro, ¿no? Que tú explicas en el curso, que yo hay una que suelo poner en práctica, pero me consta que es verdad que no todo el mundo hace, que es decir, oye, renegocia tus suscripciones, tus gastos, o sea, revisa tus gastos periódicamente, porque a lo mejor te resulta más rentable renegociar la factura con Movistar claro. que invertir, antes de ponerte a invertir, ¿no? Y está más a tu alcance, a lo mejor, ¿no? Sí.
Sí, sí, no, sobre todo es que hay cosas que no hacemos o por pereza o que no, sobre todo hay como mucho desdén al ahorro pequeño, ¿no? Lo que yo te decía, Sí. dices, ¿para qué voy a renegociar un contrato si me van a bajar 5 euros al mes? Pero es que 5 euros al mes, pues sobre todo al mes, son, Eso, por favor, Natalia, son danos 5.000 ese euros dato, el danos día que ese te jubiles. ese dato demoledor, que como 5 Entonces, euros al mes se convierten en 5.000. Por favor, explica eso, claro, ¿no? porque es por un, importante. Porque por un lado tienes esos 5 euros al mes que tú vas a, si tú tienes, esos entran en lo que es tu estilo de vida, es decir, los vas a tener que seguir pagando el día que te jubiles. Con lo cual, además, como la inflación se van a ir subiendo, es decir, vas a ir necesitando cada vez más, eso significa que para tú cubrir 5 euros al mes cuando te jubiles, vas a tener que tener ahorrados 5.000, 2.500, perdón. Ujú. ¿Vale? Eso. Y luego aparte es que encima como te los has gastado en lugar de ahorrarlos, has perdido el coste de oportunidad de ahorrarlos e invertirlos para costear otra parte de tus gastos de tu jubilación. Con lo cual al final, eso, lo que siempre digo, que cada euro que le sumes a tu ritmo de vida o que no le restes, cada euro que no negocies de un contrato, son 1.000 euros más que tienes Claro, pero la gente no entiende, y yo sé que lo explicas en detalle en el curso, pero eso te voy a pedir que hagamos aquí el ejercicio, porque creo que es lo que más nos va a impulsar a los que normalmente nos da pereza a lo mejor ponernos con números, a decir, es que no tengo otra que ponerme, ¿no? Que es como 1 euro del café en la cafetería Mona, 1 euro más al mes que te gastes, se convierten en 1.000 cuando llegues a los 65 por distintos factores. Por un lado está la Sí, inflación, como decíamos, es decir, lo que tú decías, no valía lo mismo un piso hace 10 años de lo que vale ahora, ¿no? Y ese euro se va a convertir en más el día de mañana. Pero por otro lado es por el periodo que tienes de jubilación. Entonces, explícanos eso, que me parece un tema especialmente interesante. pues a ver, el caso es que tú cada euro que tú tengas que financiar, es decir, el día que tú te jubiles, imagínate, yo tengo un gasto que es de 1 euro al mes que estoy suscrita a la plataforma Chucu Chucu que lo tengo que pagar yo. Pues para pagar ese euro al mes, el día que ya no, cuando lo pague de mis ahorros, voy a es 1 euro, bueno, vamos a poner que hacen 10 euros al año, ¿vale? Para hacer el cálculo más fácil. Cada 10 euros al año que yo tengo que financiar, tengo que tener 250 euros ahorrados. Esos son los cálculos de la Para cada jubilación. año. Para que a partir de los 65, cuando ya no estés ingresando, te vengan esos 250 Cada euros que 10 tú te vayas euros a al gastar año, pero que da muchísimo más miedo cuando digas, por cada 1.000 al euros al año. año que tú tengas que cubrir de tus ahorros, 1.000 euros al año, que no es tantísimo al año, 1.000 euros, tienes que tener ahorrado 25.000. No, no, eso da muchísimo miedo, Eso da un miedo que te mueres. doy fe, Entonces, porque aquí en el equipo y el equipo de vídeo, el equipo de Gelocreatividad, todos nos hemos asustado mucho y te hemos pedido mucho que nos expliques eso, cómo puede ser. dice, ¿dónde podemos informarnos sobre ellos? DVD. Eso no me he enterado Ah, bien. no, Bueno, porque él está diciendo que a la gente le faltaba conocer la magia del interés compuesto y tiene razón, es una de las cosas en las que tú claro. insistes en el curso y que el conocer bien cómo funcionan los productos con interés compuesto hacen que esos 50 euros mensuales sí que en cierta medida con el paso del tiempo se puedan multiplicar como los panes y los peces y puedan significar mucho el día de mañana, ¿no? Y por otra parte también decían que me parecía interesante, ya que hemos cortado con este tema, si en el curso se explica que tiene que tener un fondo para invertir y sí, das todas las pautas que tienes que considerar. Efectivamente, este curso va de conocimiento y de saber afrontar esas inversiones para mejorar tu ahorro. Y por otra parte, Sobre todo más decían, cuando... perdón. no, que como esto también es una especialidad tuya, nos decían, ¿es posible ahorrar con inversiones sostenibles? Me da miedo lucrarme del tráfico de armas, tabaco, prostitución, etcétera. Y como yo sé que es una de tus especialidades, Bueno, a aunque no ver, viene al hilo con el tema, pero me sí parece se puede, interesante. sí, de hecho, lo que se llaman inversiones SG y tal, todos los datos y tal no tienen rentabilidades peores, incluso mejores que lo que no son criterios ESG. O sea que sí, no hay que renunciar a rentabilidad para invertir de manera sostenible. No es Se puede invertir de manera sostenible. Lo que pasa es que ahora mismo, llegará un momento que toda la inversión sea sostenible, ¿no? Pero ahora mismo lo Sí. que sí que estás haciendo cuando inviertes sostenible es concentrar un poco más tu riesgo. O sea, Uh-huh. eso hay que tenerlo un poco en cuenta porque estás
invirtiendo un poco más en cosas, en un elenco de cosas un poco más pequeño. Que como siempre decimos que una forma de minimizar el riesgo es diversificando, pues cuando solo inviertes sostenible sí que es verdad que estás concentrando un poco más tu riesgo y estás invirtiendo como más en algunas tendencias que si luego bajan, pues igual te baja un poco más que si inviertes directamente en todo, pero desde luego, pero no dan peor rentabilidad así de media, ¿eh? O sea que sí que se puede, claro. Pues Natalia, no te robo más tiempo, que sé que tienes otra cosa a las 3:30, porque realmente con lo que las tengo son preguntas que hemos ortodoncias, recibido, como nos hemos preguntado, con las preguntas que hemos recibido antes del directo, la que nos están poniendo en comentarios, todas las que me ocurren a mí, creo que me tiraría hasta mañana preguntándote. Pero nada, te agradezco muchísimo tus comentarios y tu luz. Yo creo que un poco, ya que hemos metido el miedo en el cuerpo de que 1 euro se convierte, o 1.000 euros se convierten en 25.000 que tienes que ahorrar, también creo que la solución y es otros 25.000 que no has ahorrado, o sea, te ha costado 50.000. 1.000 euros al mes. Es decir, no llega a 100 euros al mes más que te gastes, te cuesta 50.000 euros el día de mañana. Bien. Antes de terminar con esa losa, que nos entierren a todos ya directamente y nos despidamos, lo que nosotros queremos transmitir un poco es que con conocimiento no es tan difícil, ¿no? El poder gestionar eso, pero que es muy importante el tener esa educación financiera por nosotros y por los que vienen detrás. Y sobre todo que yo creo que hay mucho también eso de, ay, es que no tengo ni... Y luego como que si no te sale a la primera, pero esto es un proceso, que si tú empiezas a preocuparte por este tema, es imposible que no mejores. O sea, claro, empiezas a preocuparte, tienes mejor información, vas a tomar una decisión mejor, vas a estar más al loro. El día que salgan las noticias, cambia la legislación, no sé qué, vas a estar atenta de cómo te afecta a ti y necesariamente vas a mejorar. O sea, que hay tiempo, que eso, hay 1000 cosas que se pueden hacer, o sea, que optimismo, que son muchos euros, pero hay cosas que se pueden hacer. Exacto. El curso cuando... Pues, sí, nos están preguntando mucho. El curso, Natalia tiene 2 cursos en Angelocreatividad. Uno se llama Finanzas Excelentes, que es para aprender a gestionar el día a día de tus finanzas hoy. Y el nuevo curso que he lanzado se llama Pensión Completa, cómo currarte una jubilación 5 estrellas, en la que se tratan todos estos temas en detalle para que podamos tener ese conocimiento un poco que necesitamos. Ambos están en gelocreatividad.com y son cursos online y puedes acceder a los contenidos cuando quieras, 24 horas al día, 7 días a la semana, y hacerlo realmente con calma, digiriendo cada parte que tiene mucha información. ¿Qué tal? Pero la ventaja que tiene Natalia es que lo explica todo de una manera muy sencilla para que realmente se nos queden las ideas claras y estemos luego alerta a todos los cambios. Y nada más, Natalia, que te están diciendo maravillosa, magia, fantástica, que ya que no te da tiempo a leer. Que va, pero nos tenemos que ver todas a todos los piropos. En el balneario en Benidorm, dentro de 40 años, muy todas importante. Con las cuentas saneadas. Bueno, nosotras ahora, de verdad, desde que hemos empezado a preparar este curso, aquí es raro el día en el equipo que no sale el comentario de esto para la pensión. Esto no es esto para la pensión. Que vamos a hacer una jubileta feliz. Eso. Bueno, pues 1.000.000 de gracias, Natalia, y a todos los que nos habéis acompañado hoy. Publicaremos también un post en Gelocreatividad con el resumen un poco este directo y lo dejaremos guardado también en el perfil. Estupendo. Muy bien. Dicen, perdón, una última pregunta. ¿Recomendáis que los cursos de Natalia se hagan en un orden concreto? No es necesario. De hecho, no es imprescindible hacer el de finanzas excelentes antes de hacer el de pensión completa. Si bien es muy recomendable porque, claro, es mucho más fácil entender todos los conceptos, pero no sería necesario hacerlo. Están preparados para que puedan ser independientes. No, de hecho lo hemos hecho para que no haya que haber hecho el anterior y se puede empezar por la jubilación y luego ya si te animas. Y luego te va a llevar a decirte, cuando te enteres de todo lo que tienes que preparar para la jubilación, vas a decir, ya me puedo preocupar de las finanzas del día. Sí. Muchas gracias, Natalia. No te Nada, vosotras. Gracias a todos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Finalizar.